Capítulo 68. Metabolismo de los hidratos de carbono y formación del trifosfato de adenosina. En los capítulos siguientes se aborda el metabolismo corporal, es decir, los procesos químicos que facilitan la subsistencia celular. El objetivo de este libro no es presentar los detalles químicos de todas las diferentes reacciones celulares que corresponden a la disciplina de la bioquímica. En su lugar, estos capítulos ofrecen 1. Una revisión de los principales procesos bioquímicos de la célula y 2. Un análisis de sus implicaciones fisiológicas, especialmente dentro del concepto global de homeostasis. Liberación de energía de los alimentos y energía libre. Muchas reacciones químicas celulares persiguen facilitar la energía de los alimentos para los diferentes sistemas fisiológicos de la célula. Por ejemplo, la energía se necesita para la actividad muscular, la secreción glandular, el mantenimiento de los potenciales de membrana por los nervios y las fibras musculares, la síntesis de sustancias, la absorción de alimentos en el tubo digestivo y muchas otras funciones. Reacciones acopladas. Todos los alimentos energéticos, hidratos de carbono, grasas y proteínas, se oxidan en las células y liberan grandes cantidades de energía durante este proceso. Estos mismos alimentos se pueden también quemar con oxígeno puro fuera del cuerpo en un fuego real y liberan también mucha energía. En este caso, sin embargo, toda la energía se libera bruscamente en forma de calor. La energía necesaria para los procesos fisiológicos de las células no es el calor, sino la energía para provocar un movimiento mecánico en el caso de la función muscular, para concentrar los solutos en el caso de la secreción glandular o para efectuar otras funciones. Para proporcionar esta energía, las reacciones químicas han de acoplarse a los sistemas responsables de estas funciones fisiológicas. Este acoplamiento se consigue mediante sistemas celulares enzimáticos y de transferencia de energía, algunos de los cuales se explican en este y en los próximos capítulos. Energía libre. La cantidad de energía liberada por la oxidación completa de un alimento se llama energía libre de la oxidación de los alimentos y generalmente se representa mediante el símbolo G. La energía libre se expresa habitualmente en calorías por mol de sustancia. Por ejemplo, la cantidad de energía libre generada por la oxidación completa de un mol, 180 gramos, de glucosa es de 686.000 calorías. El trifosfato de adenosina es la moneda de cambio del cuerpo. El trifosfato de adenosina, ATP, es un vínculo esencial entre la utilización y producción de la energía del organismo, Fig. 168, 1. Por este motivo, al ATP se le ha llamado la moneda energética del organismo puesto que se puede ganar y consumir de forma repetida. Figura 68.1. El trifosfato de adenosina es el eslabón central entre los sistemas productores y consumidores de la energía del organismo. ADP, difosfato de adenosina, pi, fosfato inorgánico. La energía proveniente de la oxidación de los hidratos de carbono, proteínas y grasas se utiliza para transformar el difosfato de adenosina, ADP, en ATP que luego se consume en distintas reacciones del organismo con estos fines. 1. Transporte activo de las moléculas a través de las membranas celulares. 2. Contracción de los músculos y ejecución del trabajo mecánico. 3. Distintas reacciones de síntesis para crear hormonas, membranas celulares y muchas otras moléculas esenciales del organismo. 4. Conducción de los impulsos nerviosos. 5. División y crecimiento celulares. Y 6. Muchas otras funciones fisiológicas que se necesitan para mantener y propagar la vida. El ATP es un compuesto químico lábil presente en todas las células. El ATP es una combinación de adenina, ribosa y 3 radicales fosfato, como se muestra en la figura 68-268-2. Los últimos dos fosfatos están unidos al resto de la molécula por los llamados enlaces de alta energía, que se indican mediante el símbolo. Figura 68.2. Estructura química del trifosfato de adenosina. La cantidad de energía libre de cada uno de estos enlaces de alta energía por mol de ATP es de unas 7.300 calorías en condiciones normalizadas y de unas 12.000 calorías en las condiciones habituales de temperatura y concentración de las sustancias reactivas del cuerpo.
Por tanto, la escisión de cada uno de los dos radicales fosfato libera dentro del organismo 12.000 calorías de energía. Cuando el ATP pierde un radical fosfato, pasa a ser ADP y tras la eliminación del segundo radical fosfato, se convierte en monofosfato de adenosina, AMP. Las conversiones entre el ATP, el ADP y el AMP son las siguientes. El ATP está presente en el citoplasma y el nucleoplasma de todas las células y prácticamente todos los mecanismos fisiológicos que requieren energía la obtienen directamente del ATP, o de otros compuestos similares de alta energía, trifosfato de guanosina. A su vez, los alimentos se oxidan de manera gradual en la célula y la energía liberada se utiliza para volver a formar ATP, manteniendo así siempre un aporte de esta sustancia. Toda esta transferencia de energía tiene lugar por medio de reacciones acopladas. El propósito principal de este capítulo es explicar cómo se puede usar la energía de los hidratos de carbono para la síntesis celular de ATP. Normalmente, el 90% o más de todos los hidratos de carbono utilizados por el organismo se usan con este propósito. Importancia capital de la glucosa en el metabolismo de los hidratos de carbono. Como se explica en el capítulo 66, los productos finales de la digestión de los hidratos de carbono en el tubo digestivo son casi exclusivamente la glucosa, la fructosa y la galactosa, representando la glucosa como media un 80% de estos productos. Tras su absorción en el tubo digestivo, gran cantidad de fructosa y casi toda la galactosa se convierten rápidamente en glucosa en el hígado. Por tanto, la sangre circulante lleva poca galactosa y fructosa. Así, la glucosa se convierte en la vía final común para el transporte de casi todos los hidratos de carbono a las células tisulares. Las células hepáticas disponen de enzimas apropiadas que promueven la interconversión entre los monosacáridos, glucosa, fructosa y galactosa, como se muestra en la figura 68-3. Además, la dinámica de las reacciones es tal que cuando el hígado libera de nuevo los monosacáridos a la sangre, el producto final resulta casi por completo glucosa. La razón obedece a que el hígado contiene mucha glucosa fosfatasa. Por tanto, la glucosa 6-fosfato se puede descomponer de nuevo a glucosa y fosfato y la glucosa regresa de nuevo a la sangre a través de la membrana de la célula hepática. Figura 68-3 interconversiones de los tres monosacáridos principales, glucosa, fructosa y galactosa, en las células hepáticas. Conviene subrayar, una vez más, que habitualmente más del 95% de todos los monosacáridos que circulan en la sangre son el producto de conversión final, la glucosa. Antes de que las células de los tejidos corporales utilicen la glucosa, esta debe transportarse a través de la membrana celular hasta el citoplasma. Sin embargo, la glucosa no difunde fácilmente por los poros de la membrana celular, dado que el peso molecular máximo de las partículas capaces de hacerlo es de aproximadamente 100 y la glucosa tiene un peso molecular de 180. No obstante, la glucosa pasa al interior de las células con cierta libertad por el mecanismo de difusión facilitada. Los principios de este tipo de transporte se exponen en el capítulo 4. Básicamente son los siguientes: la matriz lipídica de la membrana celular es penetrada por un gran número de moléculas proteicas transportadoras que se unen a la glucosa. En esta forma unida, el transportador lleva la glucosa de un lado a otro de la membrana y después la libera. Por eso, si la concentración de glucosa es mayor a un lado de la membrana que al otro, se transportará más glucosa desde el área de mayor a la de menor concentración que en la dirección opuesta. El transporte de glucosa por las membranas de la mayoría de las células es muy diferente al de la membrana gastrointestinal o al del epitelio de los túbulos renales. En ambos casos, la glucosa es transportada por un mecanismo de cotransporte activo de sodio-glucosa, en el que el transporte activo de sodio provee la energía para absorber la glucosa contra una diferencia de concentración. Este mecanismo de cotransporte del sodio-glucosa actúa solo en ciertas células epiteliales especiales adaptadas de manera específica para la absorción activa de glucosa. En las demás membranas celulares, la glucosa se transporta solo desde las zonas de concentración más altas a las más bajas mediante difusión facilitada.
algo factible por las propiedades de unión especiales de la proteína de membrana transportadora de la glucosa. Los detalles de la difusión facilitada para el transporte por la membrana celular se exponen en el capítulo 4. La insulina aumenta enormemente la velocidad de transporte de la glucosa, así como la de otros monosacáridos. Cuando el páncreas secreta grandes cantidades de insulina, la velocidad de transporte de la glucosa en la mayoría de las células aumenta 10 o más veces que cuando no hay insulina. Por el contrario, las cantidades de glucosa que difunden al interior de la mayoría de las células del organismo en ausencia de insulina, con las excepciones del hígado y del cerebro, son muy pequeñas para suplir la cantidad habitual de glucosa del metabolismo energético. En efecto, la tasa de utilización de los hidratos de carbono por la mayoría de las células está controlada, en efecto, por la secreción pancreática de insulina y la sensibilidad de los distintos tejidos a los efectos de la insulina en el transporte de la glucosa. Estas funciones de la insulina y su control sobre el metabolismo de los hidratos de carbono se exponen con detalle en el capítulo 79. Inmediatamente después de entrar en la célula, la glucosa se combina con un radical fosfato de acuerdo con la siguiente reacción. Esta fosforilación está favorecida principalmente por la enzima glucosinasa del hígado o la exocinasa de la mayoría de las otras células. La fosforilación de la glucosa es casi completamente irreversible excepto en las células hepáticas, el epitelio tubular renal y las células epiteliales intestinales. Estas células disponen de otra enzima, la glucosa fosfatasa, que cuando se activa revierte la reacción. Por tanto, en la mayoría de los tejidos del cuerpo, la fosforilación sirve para capturar la glucosa celular. Dada su unión casi instantánea al fosfato, la glucosa ya no difundirá de nuevo al exterior, excepto en las células especiales, sobre todo las hepáticas, que poseen fosfatasa. Tras su absorción celular, la glucosa se utiliza de inmediato para proveer energía a la célula o bien se almacena en forma de glucógeno, un gran polímero de glucosa. Todas las células del organismo pueden almacenar al menos algo de glucógeno, pero algunas lo depositan en grandes cantidades, en especial las células hepáticas, que alojan hasta un 5 a 8% de su peso en forma de glucógeno, y las células musculares, que llegan a albergar hasta un 1 a 3%. Las moléculas de glucógeno se polimerizan hasta casi cualquier peso molecular. Su peso molecular medio alcanza 5 millones o más, la mayor parte del glucógeno precipita en forma de gránulos sólidos. Esta conversión de los monosacáridos en un compuesto precipitado de elevado peso molecular, glucógeno, facilita el depósito de grandes cantidades de hidratos de carbono sin alterar de manera significativa la presión osmótica de los líquidos intracelulares. Las concentraciones elevadas de monosacáridos solubles de bajo peso molecular causarían estragos en las relaciones osmóticas entre los líquidos intracelular y extracelular. Las reacciones químicas de la glucogenogenia se ilustran en la figura 68-4. En esta figura puede verse que la glucosa 6-fosfato se puede convertir primero en glucosa 1-fosfato, después, esta sustancia se transforma en uridina difosfato glucosa, que finalmente se convierte en glucógeno. Se necesitan varias enzimas concretas para estas conversiones y cualquier monosacárido que pueda convertirse en glucosa puede participar en las reacciones. Ciertos compuestos más pequeños, entre ellos el ácido láctico, el glicerol, el ácido pirúvico y algunos aminoácidos desaminados, se pueden transformar también en glucosa o compuestos muy afines y después en glucógeno. Figura 68-4 reacciones químicas de la glucogenogenia y de la glucogenólisis, que muestran también las interconversiones entre la glucosa sanguínea y el glucógeno hepático. La fosfatasa necesaria para liberar glucosa de la célula está presente en las células hepáticas pero no en la mayoría de las demás. Glucogenólisis significa descomposición del glucógeno almacenado por la célula para formar de nuevo glucosa en su interior, que se puede utilizar entonces para dar energía. La glucogenólisis no sucede por inversión de las mismas reacciones químicas que sirvieron para sintetizar glucógeno, en su lugar, cada molécula de glucosa sucesiva de cada rama del polímero de glucógeno es escindida mediante una fosforilación, catalizada por la enzima fosforilasa. En condiciones de reposo, la fosforilasa se encuentra inactiva, de modo que el glucógeno permanece almacenado.
Por tanto, cuando se necesita volver a formar glucosa a partir del glucógeno, hay que activar primero la fosforilasa. Esta activación se puede conseguir de varias formas, que incluyen la activación por la adrenalina o por el glucagón, como se describe en el siguiente apartado. Activación de la fosforilasa por la adrenalina o el glucagón. Dos hormonas, la adrenalina y el glucagón, activan en concreto la fosforilasa y, por tanto, causan una glucogenólisis rápida. El efecto inicial de cada una de estas hormonas es fomentar la síntesis celular de AMP cíclico, que inicia entonces una cascada de reacciones químicas que activan la fosforilasa. Este proceso se expone con mayor detalle en el capítulo 79. La médula suprarrenal libera la adrenalina cuando se estimula el sistema nervioso simpático. Por eso, una de las funciones del sistema nervioso simpático consiste en aumentar la disponibilidad de la glucosa para un metabolismo energético rápido. Esta función de la adrenalina se ejecuta con intensidad en las células hepáticas y en el músculo y contribuye, junto con otros efectos de la estimulación simpática, a preparar el cuerpo para la acción, como se expone en el capítulo 61. El glucagón es una hormona secretada por las células alfa del páncreas cuando la concentración sanguínea de glucosa se reduce mucho. Estimula la formación de AMP cíclico principalmente en las células hepáticas, con lo que a su vez el glucógeno hepático se transforma en glucosa y ésta se libera a la sangre, elevando así su concentración sanguínea. Esta función del glucagón en la regulación de la glucosa sanguínea se expone en el capítulo 79. Como la oxidación completa de un mol de glucosa libera 686.000 calorías de energía y solo se necesitan 12.000 calorías de energía para formar un mol de ATP. La descomposición completa y en un solo paso de la glucosa en agua y dióxido de carbono para formar una sola molécula de ATP resultaría un desperdicio de energía. Por fortuna, todas las células del organismo contienen enzimas especiales que hacen que la molécula de glucosa se escinda poco a poco en múltiples etapas sucesivas, de modo que su energía se libera en pequeños paquetes que generan una molécula de ATP cada vez y dan un total de 38 moles de ATP por cada mol de glucosa metabolizado por las células. En las próximas secciones se describen los principios básicos de los procesos de escisión progresiva de la molécula de glucosa y de liberación de energía para formar ATP. Con diferencia, los medios más importantes para la liberación energética a partir de la molécula de glucosa los inicia la glucólisis. Después, los productos finales de la glucólisis se oxidan principalmente para proporcionar energía. Glucólisis significa partición de la molécula de glucosa en dos moléculas de ácido pirúvico. La glucólisis se produce en 10 reacciones químicas sucesivas, como se observa en la figura 68-5, cada paso es catalizado por, al menos, una enzima proteica específica. Obsérvese que la glucosa se convierte primero en fructosa 1,6 fosfato y después se escinde en dos moléculas de 3 átomos de carbono, gliceraldehído 3 fosfato, cada una de las cuales se convierte en ácido pirúvico a través de 5 pasos sucesivos. Figura 68-5 secuencia de reacciones químicas responsables de la glucólisis. A pesar de las muchas reacciones químicas de la serie glucolítica, en casi todos los pasos solo se libera una pequeña porción de la energía libre de la molécula de glucosa. Sin embargo, entre los estadios del ácido 1,3 difosfoglicérico y del ácido 3 fosfoglicérico y, de nuevo, entre los estadios del ácido fosfoenolpirúvico y del ácido pirúvico, los paquetes de energía liberados son mayores de 12.000 calorías por mol, la cantidad necesaria para formar el ATP, y las reacciones se acoplan de tal manera que se forma ATP. De este modo, en total se sintetizan 4 moles de ATP por cada mol de fructosa 1,6 difosfato que se escinde en ácido pirúvico. Con todo, se precisan 2 moles de ATP para fosforilar la glucosa original y formar fructosa 1,6 difosfato antes de que empiece la glucólisis. Por tanto, la ganancia neta de moléculas de ATP del proceso glucolítico completo es solo de 2 moles por cada mol de glucosa utilizado. Esto supone 24.000 calorías de energía transferida al ATP, pero durante la glucólisis se pierden, en total, 56.000 calorías de la glucosa original,
lo que proporciona una eficiencia global de síntesis del ATP del 43%. El 57% restante de la energía se pierde en forma de calor. El siguiente paso en la descomposición de la glucosa, VFIG 68-568-5, consiste en la conversión en dos etapas de dos moléculas de ácido pirúvico en otras dos de acetilcoenzima A, acetil-CoA, de acuerdo con la siguiente reacción. A partir de esta reacción se liberan dos moléculas de dióxido de carbono y cuatro átomos de hidrógeno, mientras que las porciones restantes de las dos moléculas de ácido pirúvico se combinan con la coenzima A, derivada de la vitamina ácido pantoténico, para formar dos moléculas de acetil-CoA. En esta conversión no se forma ATP, pero cuando luego se oxidan los cuatro átomos de hidrógeno liberados se generan hasta 6 moléculas de ATP, como se expone más adelante. El siguiente paso en la descomposición de la molécula de glucosa se denomina ciclo del ácido cítrico, también llamado ciclo del ácido tricarboxílico o ciclo de Krebs, en honor a Hans Krebs por su descubrimiento de este ciclo. Se trata de una secuencia de reacciones químicas en la que el radical acetilo de la acetil-CoA se degrada en dióxido de carbono y átomos de hidrógeno. Todas estas reacciones se producen en la matriz de las mitocondrias. Los átomos de hidrógeno liberados se suman a los que se oxidan posteriormente, como se expone más adelante, liberando cantidades enormes de energía en forma de ATP. La figura 68-6 muestra las diferentes etapas de las reacciones químicas del ciclo del ácido cítrico. Las sustancias de la izquierda se añaden durante las reacciones químicas y los productos de las reacciones químicas figuran a la derecha. Obsérvese, en el extremo superior de la columna, que el ciclo comienza con el ácido oxaloacético y que, en el extremo inferior de la cadena de reacciones, se forma de nuevo ácido oxaloacético. Así se perpetúa el ciclo. Figura 68-6 reacciones químicas del ciclo del ácido cítrico que muestran la liberación del dióxido de carbono y varios átomos de hidrógeno durante el ciclo. En el estadio inicial del ciclo del ácido cítrico, la acetil-CoA se combina con el ácido oxaloacético para generar ácido cítrico. La coenzima A de la acetil-CoA se libera y se utiliza repetidamente para la formación de cantidades todavía mayores de acetil-CoA a partir del ácido pirúvico. El acetilo, sin embargo, pasa a formar parte integral de la molécula de ácido cítrico. Durante los sucesivos pasos del ciclo del ácido cítrico se añaden varias moléculas de agua, como se ve en la parte izquierda de la figura 68-668-6, y se liberan dióxido de carbono y átomos de hidrógeno en otros pasos del ciclo, como se aprecia en el lado derecho de la figura. Los resultados netos de todo el ciclo del ácido cítrico se indican en la leyenda en la parte inferior de la figura 68-668-6. Por cada molécula de glucosa metabolizada originalmente, entran 2 moléculas de acetil-CoA en el ciclo del ácido cítrico junto con 6 moléculas de agua. Estas se degradan entonces a 4 moléculas de dióxido de carbono, 16 átomos de hidrógeno y 2 moléculas de coenzima A. Se forman 2 moléculas de ATP como sigue. El ciclo del ácido cítrico en sí no provoca la liberación de una gran cantidad de energía, solo en una de las reacciones químicas, durante el paso del ácido cetoglutárico al ácido succínico, se genera una molécula de ATP. De este modo, por cada molécula de glucosa metabolizada, pasan 2 moléculas de acetil-CoA a través del ciclo del ácido cítrico, formando cada una molécula de ATP, o bien se forma un total de 2 moléculas de ATP. La función de las deshidrogenasas y del dinucleótido de nicotinamida y adenina en la liberación de átomos de hidrógeno en el ciclo del ácido cítrico. Como se ha manifestado ya en varios puntos de esta exposición, los átomos de hidrógeno se liberan durante las diferentes reacciones químicas del ciclo del ácido cítrico, 4 átomos de hidrógeno durante la glucólisis, otros 4 durante la formación de la acetil-CoA a partir del ácido pirúvico y 16 en el ciclo del ácido cítrico, lo que representa un total de 24 átomos de hidrógeno por cada molécula original de glucosa. Sin embargo, los átomos de hidrógeno no se dispersan sin más en el líquido intracelular, sino que se liberan en paquetes de 2 y, en cada caso, la liberación está catalizada por una enzima.
Proteica específica, llamada deshidrogenasa. De los 24 átomos de hidrógeno, 20 se combinan inmediatamente con el dinucleótido de nicotinamida y adenina, NADI, derivado de la vitamina niacina, de acuerdo con la siguiente reacción. Esta reacción no se produce sin la mediación de la deshidrogenasa específica ni sin disponer de NADI como transportador del hidrógeno. El ion hidrógeno libre y el hidrógeno unido al NADI participan luego en múltiples reacciones químicas oxidativas que generan grandes cantidades de ATP, tal como se expone más adelante. Los 4 átomos restantes de hidrógeno liberados durante la descomposición de la glucosa, los 4 liberados durante el ciclo del ácido cítrico entre los pasos del ácido succínico y del ácido fumárico, se combinan con una deshidrogenasa específica, pero no son cedidos posteriormente al NADI. En su lugar, pasan directamente desde la deshidrogenasa al proceso oxidativo. La función de las descarboxilasas en la liberación del dióxido de carbono. Si se revisan de nuevo las reacciones químicas del ciclo del ácido cítrico, así como aquellas para la formación de la acetil-CoA a partir del ácido pirúvico, se observa que hay 3 pasos en los que se libera dióxido de carbono. Para que se libere el dióxido de carbono se precisan otras enzimas proteicas específicas, llamadas descarboxilasas, que lo separan del sustrato. El dióxido de carbono se disuelve luego en los líquidos orgánicos y es transportado a los pulmones para su expiración, capítulo 41. Formación de grandes cantidades de ATP por la oxidación del hidrógeno, proceso de la fosforilación oxidativa. A pesar de todas las complejidades de 1. La glucólisis, 2. El ciclo del ácido cítrico, 3. La deshidrogenación y 4. La descarboxilación, durante todos estos procesos se forman cantidades lamentablemente pequeñas de ATP, solo 2 moléculas de ATP en la ruta de la glucólisis y otras 2 en el ciclo del ácido cítrico por cada molécula de glucosa metabolizada. En cambio, casi el 90% del ATP total creado con el metabolismo de la glucosa se forma durante la posterior oxidación de los átomos de hidrógeno, que se liberaron en las primeras fases de degradación de la glucosa. De hecho, la función principal de todos estos primeros pasos es suministrar el hidrógeno de la molécula de glucosa en formas oxidables. La oxidación del hidrógeno se produce, como se ilustra en la figura 68-768-7, a través de una serie de reacciones catalizadas por enzimas de la mitocondria que, 1. Desdoblan cada átomo de hidrógeno en un hidrogenión y un electrón, y 2. Utilizan luego los electrones para combinar el oxígeno disuelto en los líquidos con las moléculas de agua y generar iones hidroxilo. Después, el hidrógeno y los iones hidroxilo se combinan entre sí para dar agua. Durante la secuencia de reacciones oxidativas se liberan enormes cantidades de energía para formar ATP. Esta síntesis de ATP recibe el nombre de fosforilación oxidativa y se produce enteramente en las mitocondrias mediante un proceso muy especializado llamado mecanismo quimiosmótico. Figura 68-7 Mecanismo quimiosmótico mitocondrial de la fosforilación oxidativa para formar grandes cantidades de ATP. Esta figura muestra la relación entre los pasos oxidativos y de fosforilación en las membranas interna y externa de las mitocondrias. Fes, proteína de sulfuro de hierro, FMN, mononucleótido de flavina, Q, ubiquinona. El mecanismo quimiosmótico de la mitocondria para la síntesis de ATP. El primer paso de la fosforilación oxidativa en la mitocondria consiste en ionizar los átomos de hidrógeno extraídos de los sustratos alimentarios. Como se describió anteriormente, estos átomos de hidrógeno se extraen en parejas, uno se convierte inmediatamente en iones hidrógeno, HI, y el otro se combina con el NADI para formar dinucleótido de nicotinamida y adenina, NAD, reducido. La porción superior de la figura 68-7 muestra el destino posterior del NAD y del HI. El efecto inicial es la liberación del otro átomo de hidrógeno a partir del NAD, para dar otro ion hidrógeno, HI. En este proceso se reconstituye también NADI, que se reutiliza repetidamente. Los electrones extraídos de los átomos de hidrógeno para la ionización del hidrógeno entran inmediatamente en una cadena de transporte de aceptores de electrones, que son parte integral de la membrana interna, la membrana plegada, de la mitocondria.
Los aceptores de electrones pueden reducirse u oxidarse de forma reversible aceptando o dando electrones. Los miembros más importantes de la cadena de transporte electrónico son la flavoproteína, mononucleótido de flavina, varias proteínas con sulfuro de hierro, la ubiquinona y los citocromos B, C1, C, A y A3. Cada electrón es lanzado desde uno de estos aceptores al siguiente hasta que alcanza finalmente el citocromo A3, que se denomina citocromo oxidasa porque es capaz de ceder dos electrones y de reducir, en consecuencia, el oxígeno elemental para formar oxígeno iónico, que luego se combina con los hidrogeniones dando agua. La figura 68-7 muestra el transporte de electrones a través de esta cadena y después su uso final por la citocromo oxidasa para formar moléculas de agua. Durante el transporte de estos electrones a través de la cadena de transporte electrónico se libera una energía que se aprovecha para sintetizar ATP, como se verá. Bombeo de iones hidrógeno al interior de la cámara externa de la mitocondria, producido por la cadena de transporte de electrones. A medida que los electrones pasan por la cadena de transporte de electrones, se liberan grandes cantidades de energía. Esta energía se utiliza para bombear iones hidrógeno de la matriz interna de la mitocondria, lado derecho de la figura 68-768-7, a la cámara externa, entre las membranas interna y externa de la mitocondria, lado izquierdo de la figura. Se crea así una alta concentración de iones hidrógeno con carga positiva dentro de esta cámara. También se genera un fuerte potencial eléctrico negativo en la matriz interna. Formación del ATP. El siguiente paso en la fosforilación oxidativa consiste en convertir el ADP en ATP. Esta conversión tiene lugar conjuntamente con una gran molécula proteica que sobresale por toda la membrana mitocondrial interna y se proyecta a modo de cabeza de botón en la matriz interna. Esta molécula es una ATPasa, cuya naturaleza física se muestra en la figura 68-768-7, que se denomina ATP sintetasa. La elevada concentración de hidrogeniones con carga positiva en la cámara externa y la gran diferencia de potencial a través de la membrana interna hace que los hidrogeniones fluyan al interior de la matriz mitocondrial a través de la molécula de ATPasa. Al hacerlo así, la energía derivada del flujo de hidrogeniones la utiliza la ATPasa para convertir el ADP en ATP, combinándose el ADP con un radical fosfato iónico libre, pi, y añadiendo a la molécula un enlace fosfato adicional de alta energía. El paso final del proceso es la transferencia del ATP desde el interior de la mitocondria al citoplasma. Esta etapa tiene lugar por difusión facilitada hacia el exterior a través de la membrana interna y después mediante difusión simple a través de la membrana mitocondrial externa permeable. A su vez, se transfiere ADP continuamente en la otra dirección que se convierte de manera continua en ATP. Por cada dos electrones que pasan a través de toda la cadena transportadora de electrones, que representan la ionización de dos átomos de hidrógeno, se sintetizan hasta 3 moléculas de ATP. Resumen de la formación del ATP durante la descomposición de la glucosa. Hoy sabemos el número total de moléculas de ATP que, en condiciones óptimas, se puede generar con la energía procedente de una molécula de glucosa. 1. Durante la glucólisis se forman 4 moléculas de ATP, aunque se consumen 2 de ellas para la fosforilación inicial de la glucosa con la que empieza el proceso, lo que proporciona una ganancia neta de 2 moléculas de ATP. 2. Durante cada vuelta por el ciclo del ácido cítrico se forma una molécula de ATP. Sin embargo, debido a que cada molécula de glucosa se divide en 2 moléculas de ácido pirúvico, por cada molécula de glucosa metabolizada ocurren 2 vueltas del ciclo, con una producción neta de 2 moléculas más de ATP. 3. Durante el ciclo completo de descomposición de la glucosa se liberan un total de 24 átomos de hidrógeno durante la glucólisis y durante el ciclo del ácido cítrico. 20 de estos átomos se oxidan junto con el mecanismo quimiosmótico que se muestra en la figura 68-768-7, con la liberación de hasta 3 moléculas de ATP por cada 2 átomos de hidrógeno metabolizados. Este proceso proporciona 30 moléculas de ATP adicionales.
4. Los 4 átomos de hidrógeno restantes los libera su deshidrogenasa según el esquema oxidativo quimiosmótico de la mitocondria, después del primer paso de la figura 68-768-7. Habitualmente, solo se liberan 2 moléculas de ATP por cada 2 átomos de hidrógeno oxidados, proporcionando un total de 4 moléculas más de ATP. Sumando ahora todas las moléculas de ATP generadas, nos encontramos con la producción máxima de 38 moléculas de ATP por cada molécula de glucosa degradada a dióxido de carbono y agua. De este modo se pueden almacenar 456.000 calorías de energía en forma de ATP, mientras que se liberan 686.000 calorías durante la oxidación completa de cada mol de glucosa. Este resultado representa una eficiencia máxima global de transferencia de energía del 66%. El 34% restante de la energía se convierte en calor y, por tanto, las células no lo pueden utilizar para sus funciones específicas. Efecto de las concentraciones intracelulares de ATP y ADP en la regulación de la glucólisis y la oxidación de la glucosa. La liberación continua de energía a partir de la glucosa cuando las células no necesitan energía supondría un dispendio enorme. De hecho, la glucólisis y la posterior oxidación de los átomos de hidrógeno están controladas de manera continua según las necesidades de ATP de las células. Este control se consigue mediante múltiples mecanismos de retroalimentación dentro del esquema químico. Entre los más importantes de estos mecanismos se encuentran los efectos de las concentraciones celulares del ADP y del ATP que regulan la velocidad de las reacciones químicas de la secuencia del metabolismo energético. Una vía importante por la que el ATP ayuda a controlar el metabolismo de la energía se basa en la inhibición de la enzima fosfofructosinasa. Debido a que esta enzima promueve la formación de fructosa 1,6-difosfato, uno de los primeros pasos de la serie glucolítica, el efecto neto de un exceso celular de ATP es, por tanto, retrasar o detener la glucólisis, que a su vez frena el metabolismo de la mayoría de los hidratos de carbono. Por el contrario, el ADP, y también el AMP, fomenta el cambio opuesto de esta enzima, aumentando mucho su actividad. Siempre que los tejidos utilicen ATP para proveer energía a una parte esencial de casi todas las reacciones químicas intracelulares, se reducirá la inhibición de la enzima fosfofructosinasa por el ATP, pero al mismo tiempo aumentará su actividad debido al exceso de ADP formado. En consecuencia, se pone en movimiento el proceso glucolítico y se rellena el depósito celular de ATP. Otro eslabón de control es el ion citrato formado en el ciclo del ácido cítrico. Un exceso de este ion también inhibe fuertemente la fosfofructosinasa, evitando que la glucólisis progrese más allá del ciclo del ácido cítrico para utilizar el ácido pirúvico formado. Una tercera vía por la que el sistema ATP controla el metabolismo de los hidratos de carbono así como la liberación de energía a partir de las grasas y proteínas es esta. Si se revisan las diferentes reacciones químicas para la liberación de energía, se ve que una vez convertido todo el ADP de la célula en ATP, ya no cabe producir más ATP. Como resultado de ello, se detiene toda la secuencia involucrada en la utilización de los alimentos, glucosa, grasas y proteínas, para formar ATP. Luego, cuando la célula utiliza el ATP para proveer de energía las diferentes funciones fisiológicas, el ADP y AMP recién formados activan de nuevo el proceso de obtención de energía y al instante se convierten en ATP. De esta forma, casi todo el depósito de ATP se mantiene de manera automática, excepto durante la actividad celular extrema como sucede con el ejercicio agotador. En ocasiones no se dispone de oxígeno o es insuficiente para la fosforilación oxidativa. Sin embargo, aún en estas condiciones, todavía se libera una pequeña cantidad de energía a las células mediante la glucólisis, degradación de los hidratos de carbono, porque las reacciones químicas que descomponen la glucosa en ácido pirúvico no necesitan oxígeno. En este proceso se derrocha mucha glucosa, pues solo se utilizan 24.000 calorías para la síntesis de ATP por cada molécula de glucosa metabolizada, lo que representa únicamente un 3% de la energía total de la molécula de glucosa.
Sin embargo, esta liberación de energía glucolítica para las células, que se llama energía anaeróbica, puede preservar la vida durante unos minutos si no se dispone de oxígeno. La formación de ácido láctico durante la glucólisis anaeróbica permite liberar más energía anaeróbica. La ley de acción de masas establece que, a medida que se acumulan los productos finales de una reacción química en un medio de reacción, la velocidad de la reacción disminuye, aproximándose a cero. Los dos productos finales de las reacciones glucolíticas, VFIG 68-568-5, son 1. El ácido pirúvico, y 2. Los átomos de hidrógeno no combinados con el NADI para formar NADIHI. La acumulación de cualquiera de estas sustancias, o de ambas, detendría el proceso glucolítico y evitaría la formación posterior de ATP. Cuando sus cantidades comienzan a resultar excesivas, estos dos productos finales reaccionan entre sí para formar ácido láctico de acuerdo con la siguiente ecuación. De este modo, en condiciones anaeróbicas, la mayor parte de ácido pirúvico se convierte en ácido láctico, que difunde fácilmente fuera de las células hacia los líquidos extracelulares, e incluso a los líquidos intracelulares de otras células menos activas. Por tanto, el ácido láctico representa una especie de desagüe por el que se vierten los productos finales de la glucólisis y esta última puede continuar mucho más de lo que sería posible en su ausencia. De hecho, la glucólisis solo proseguiría unos segundos sin esta conversión. En cambio, lo hace durante varios minutos, aportando al organismo cantidades adicionales de ATP, incluso en ausencia de oxígeno respiratorio. Reconversión del ácido láctico en ácido pirúvico con el nuevo aporte de oxígeno. Cuando una persona comienza a respirar de nuevo oxígeno tras un periodo de metabolismo anaeróbico, el ácido láctico se convierte rápidamente en ácido pirúvico y NAD+HI. Grandes porciones de esta sustancia son oxidadas inmediatamente para generar grandes cantidades de ATP. Este exceso de ATP determina que hasta 3/4 partes del ácido pirúvico restante se transformen de nuevo en glucosa. De esta forma, la gran cantidad de ácido láctico que se forma durante la glucólisis anaeróbica no se llega a perder, porque cuando se dispone de nuevo de oxígeno, el ácido láctico se reconvierte en glucosa o se utiliza directamente para conseguir energía. Sin duda, la mayor parte de esta reconversión tiene lugar en el hígado, pero otros tejidos contribuyen en menor medida. Uso del ácido láctico por el corazón para obtener energía. El miocardio posee una capacidad especial para transformar el ácido láctico en ácido pirúvico y utilizarlo después para obtener energía. Este proceso ocurre en gran medida con el ejercicio intenso, pues desde la musculatura esquelética se liberan grandes cantidades de ácido láctico a la sangre y después el corazón lo consume como fuente adicional de energía. Liberación de energía a partir de la glucosa por la vía de la pentosa fosfato. Casi todos los hidratos de carbono utilizados por la inmensa mayoría de los músculos para obtener energía se descomponen primero hacia ácido pirúvico mediante la glucólisis y después se oxidan. Sin embargo, esta vía glucolítica no es la única por la que se descompone la glucosa y luego se utiliza para obtener energía. Un segundo mecanismo importante para la escisión y oxidación de la glucosa se denomina vía de la pentosa fosfato o vía del fosfogluconato, que se ocupa hasta del 30% de la degradación de la glucosa en el hígado e incluso más en los adipocitos. Esta vía reviste especial importancia porque proporciona una energía independiente de las enzimas del ciclo del ácido cítrico y supone una ruta alternativa del metabolismo energético en caso de alteración enzimática celular. Posee una capacidad especial para proporcionar energía a múltiples procesos de síntesis celular. Liberación de dióxido de carbono e hidrógeno por medio de la vía de la pentosa fosfato. La figura 68-8 muestra la mayoría de las reacciones químicas básicas de la vía de la pentosa fosfato. Como se ve, durante varias fases de la conversión, la glucosa libera una molécula de dióxido de carbono y 4 átomos de hidrógeno, con la formación de un azúcar de 5 carbonos, la ribulosa. Esta sustancia, a su vez, puede transformarse de manera progresiva en otros azúcares de 5, 4, 7 y 3 carbonos.
Finalmente, diversas combinaciones de estos azúcares pueden volver a sintetizar glucosa. Sin embargo, por cada 6 moléculas de glucosa que entren inicialmente en las reacciones solo se sintetizan de nuevo 5 de glucosa. Es decir, la vía del fosfato de las pentosas es un proceso cíclico en el que se metaboliza una molécula de glucosa en cada vuelta del ciclo. De este modo, si se repite una y otra vez el ciclo, toda la glucosa se convierte finalmente en dióxido de carbono e hidrógeno y, a su vez, el hidrógeno puede entrar en la vía de fosforilación oxidativa para formar ATP, más a menudo, sin embargo, se aprovecha para la síntesis de grasa o de otras sustancias, como se verá. Figura 68 a 8 vía de la pentosa fosfato para el metabolismo de la glucosa. Uso del hidrógeno para la síntesis de grasa y función del fosfato del dinucleótido de nicotinamida y adenina. El hidrógeno liberado durante el ciclo de la pentosa fosfato no se combina con el NADI como en la vía glucolítica, sino con el fosfato del dinucleótido de nicotinamida y adenina, NADP, nicotinamide adenine dinucleotide phosphate, casi idéntico al NADI con excepción del radical fosfato extra, P. Esta diferencia es extremadamente significativa, porque solo el hidrógeno unido al NADP en forma de NADP se puede utilizar para la síntesis de grasas a partir de los hidratos de carbono, lo que se expone en el capítulo 69, así como para la síntesis de algunas otras sustancias. Cuando la vía glucolítica para la utilización de la glucosa se lentifica debido a la inactividad celular, la vía de la pentosa fosfato sigue operando, principalmente en el hígado, y descomponiendo cualquier exceso de la glucosa transportada a las células. El NADPH abundante ayuda a convertir la acetil-CoA, también derivada de la glucosa, en ácidos grasos de cadena larga. Esta es otra vía donde la energía de la molécula de glucosa no se aprovecha para la síntesis de ATP, sino para la formación y almacenamiento de grasa en el cuerpo. Cuando no se precisa glucosa de forma inmediata para obtener energía, la glucosa sobrante que entra sin cesar en la célula se almacena en forma de glucógeno o se convierte en grasa. La glucosa se almacena preferentemente como glucógeno hasta que las células alcanzan su límite, es decir, una cantidad suficiente para cubrir las necesidades energéticas del organismo durante 12 a 24 h. Cuando las células almacenadoras de glucógeno, básicamente las musculares y hepáticas, están casi saturadas de glucógeno, la glucosa adicional se convierte en grasa en las células hepáticas y en los adipocitos y se almacena en estos últimos. En el capítulo 69 se exponen otros pasos de la química de esta conversión. Formación de hidratos de carbono a partir de las proteínas y de las grasas, gluconeogenia. Cuando los depósitos corporales de hidratos de carbono disminuyen por debajo de lo normal, se pueden formar cantidades moderadas de glucosa a partir de los aminoácidos y del glicerol de las grasas. Este proceso se llama gluconeogenia. La gluconeogenia ayuda sobre todo a evitar el descenso exagerado de la concentración sanguínea de glucosa durante el ayuno. La glucosa es el sustrato energético principal de tejidos, como el encéfalo y los eritrocitos. La sangre debe disponer de suficiente glucosa entre las comidas. El hígado desempeña una función primordial para mantener la glucemia durante el ayuno, al convertir el glucógeno depositado en glucosa, glucogenólisis, y sintetizar glucosa, sobre todo a partir del lactato y de los aminoácidos, gluconeogenia. Aproximadamente el 25% de la producción hepática de glucosa durante el ayuno procede de la gluconeogenia y sirve para restablecer un aporte constante de glucosa al encéfalo. Durante el ayuno prolongado, los riñones también sintetizan enormes cantidades de glucosa a partir de los aminoácidos y de otros precursores. Aproximadamente el 60% de los aminoácidos de las proteínas corporales se convierte enseguida en hidratos de carbono. El 40% restante tiene configuraciones químicas que dificultan o imposibilitan esta conversión. Cada aminoácido se convierte en glucosa por un proceso químico algo diferente. Por ejemplo, la alanina se puede convertir directamente en ácido pirúvico simplemente por desaminación. El ácido pirúvico se transforma entonces en glucosa o se almacena como glucógeno. Varios de los aminoácidos más complejos se convierten en azúcares diferentes con 3, 4, 5 o 7 átomos de carbono.
Estos entran en la vía del fosfogluconato para dar finalmente glucosa. De este modo, por medio de la desaminación más algunas interconversiones simples, muchos de los aminoácidos se convierten en glucosa. Conversiones similares cambian el glicerol en glucosa o glucógeno. La disminución de los hidratos de carbono en las células y de la glucosa en la sangre constituyen los estímulos básicos que aceleran la gluconeogenia. La reducción de los hidratos de carbono invierte directamente muchas de las reacciones glucolíticas y del fosfogluconato, permitiendo así la conversión de los aminoácidos desaminados y del glicerol en hidratos de carbono. Además, la hormona cortisol reviste especial importancia en esta regulación, como se describe en el apartado siguiente. Efecto de la corticotropina y de los glucocorticoides sobre la gluconeogenia. Si las células no disponen de cantidades normales de hidratos de carbono, la adenohipófisis, por razones no del todo aclaradas, comienza a secretar más cantidad de corticotropina. Esta secreción estimula a la corteza suprarrenal para sintetizar grandes cantidades de hormonas glucocorticoides, en especial cortisol. A su vez, el cortisol moviliza las proteínas de casi todas las células del organismo, suministrándolas en forma de aminoácidos en los líquidos orgánicos. Un elevado porcentaje de estos aminoácidos se desaminan de inmediato en el hígado y proporcionan sustratos ideales para su conversión en glucosa. De este modo, uno de los estímulos básicos de la gluconeogenia depende de la liberación de glucocorticoides en la corteza suprarrenal. La concentración sanguínea de glucosa, glucemia, normal de una persona que no haya comido en las últimas 3 a 4 h es de unos 90 mg/diel. Tras una comida con grandes cantidades de hidratos de carbono, este valor rara vez se eleva por encima de 140 mg/diel, salvo que la persona sufra una diabetes mellitus, que se expone en el capítulo 79. La regulación de la glucemia está íntimamente relacionada con las hormonas pancreáticas insulina y glucagón. Este tema se expone con detalle en el capítulo 79 en relación con las funciones de estas hormonas. Salmons H. Balan M. Functional Diversity of Protein Phosphatase A1, a Cellular Economizer and Reset Button. Physiol Rep 2004, 84, 1. Dusty M. A Quick Look at Biochemistry, Carbohydrate Metabolism. Clean Biochem. 2013, 46, 1339. Jackson J.B. A Review of the Binding Change Mechanism for Proton Translocating Transhydrogenase. Biochem Biophys Acta. 2012, 1817, 1839. Krebs A. The Tricarboxylic Acid Cycle. Harvey Lecht. 1948, 44, 165. Koliaki C. Roden M. Hepatic Energy Metabolism in Human Diabetes Mellitus, Obesity and Non-Alcoholic Fatty Liver Disease. Mol Cell Endocrino. 2013, 379, 35. Kuhn-Hier, Robinson A.J. Coupling of proton and substrate translocation in the transport cycle of mitochondrial carriers. Kuropin Strutt Bao. 2010, 20, 440. Quote. Harris C.A., 1 J.C. Metabolic Functions of Glucocorticoid Receptor in Skeletal Muscle. Mol Cell Endocrino. 2013, 380, 79. Lin H.V., Axilla de Hormonal Regulation of Hepatic Glucose Production in Health and Disease. Cell Metab. 2011, 14, 9. Murphy M.P. How Mitochondria Produce Reactive Oxygen Species. Biochem J. 2009, 417, 1. Nogueiras R., Abeguer K.M., Chauari N., et al. Sirtuin 1 and Sirtuin 3, Physiological Modulators of Metabolism. Physiol Rep 2000,